Bienvenidos, radioyentes, a una nueva edición de Tradinnova. Hoy vamos a continuar el formato intergeneracional, familiar, como hicimos con Belén y Darío. En este caso eran madre e hijo, y en este caso es padre y su hijo. Son tocadores de instrumentos de plectro, de laudibandurria, y su historia se remonta a 1896. Una historia fascinante que vamos a desentrabar. Paco y Fran, bienvenidos. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo conocí a Paco y a Fran en Bonrepós. De hecho, Fran fue la primera persona que conocí en Bonrepós cuando di clases allí hacia 2018, y quien me enseñó el programa Musescore. Un poco para quien no lo conozca, es un programa de edición musical, y también su padre, bueno, que me ha ayudado muchísimo en ese respecto y hace una labor encomiable en ese sentido, porque en el tema de música tradicional pues hay poco hecho o hay poco registrado en este tipo de programas, y es una gran labor que todo eso se pueda registrar y conservar de alguna manera. Pero vamos a remontarnos a la historia personal y familiar de Paco y Fran. Primero vamos a entrevistar a Paco, que es el padre, Paco Jodar, que desciende de Jaén, ¿es así? No, yo soy valenciano. Pero desciendes de Jaén. No. Mi padre es cordobés. Ah, pero andaluz. Andaluz. Mi madre es valenciana. Y sí que es cierto que hay un pueblo que se llama Jodar, que pertenece a Jaén. Ah, vale, me sonaba algo así. Exacto, muy bien. Y curiosamente, muy curiosamente, mi segundo apellido es Solera, y es un pueblo que está a muy pocos kilómetros de Jodar. Es datos estadísticos curiosos, no, claro. Nada más. No tiene más. Yo desconozco si mi ascendencia paterna tuvieron algo que ver con ese pueblo, porque siempre los apellidos vienen dados por pueblos, por flores o por señales. Entonces, no sé si Jodar vendría de esa zona. Más que nada porque que sea Jaén y que ellos fueran en Córdoba, pues puede tener visos de ser así. Uh-huh. No, es algo que desconozco. Pues interesante, en cualquier caso tu origen es andaluz. Parte de él. Parte sí. de él. Lo que sí es muy interesante y a mí me llamó la atención es que aprendiste a tocar viendo a tu abuela, porque claro, antaño, sí, digamos que la mujer estaba relegada a un segundo plano o estaba en el ámbito del hogar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se desarrollaba? ¿Cómo hacía ella? Pues el tema viene cuando a ella, eso me lo comentó ella personalmente, cuando su marido, mi abuelo, siendo novios, le regaló una bandurria. Deduzco que cuando le regalan a alguien un instrumento tendría que por lo menos saberlo tocar, o aprendió después de que se la regalasen. Son datos que no puedo. Y yo a ella no la oí nunca en el ámbito familiar tocar, pero sí que es cierto que en la entrada de casa, en una habitación, casas de estas de pueblo, estaba la bandurria allí colgada en la pared, y claro, pues yo como niño, pues con 4, 5, 6 años, me llamaba la atención, y como cualquier crío que le das una bandurria o le das una guitarra o le das un instrumento, se pone a rasgarlo, no a tocarlo, a rasgarlo. Y recuerdo con todo el cariño del mundo que yo me sentaba en una mecedora de estas antiguas y mi abuela me la ponía como si fuera un chiquillo al brazo. Y yo pues me dedicaba a hacer ram, 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 ram hasta que me cansaba. Cuando me cansaba, se la devolvía a mi abuela y mi abuela la volvía a colgar hasta la próxima vez. Y me enseñó también el aprecio por el instrumento, el que siempre me decía, trátalo con cuidado, que esto es música. Ella se apreciaba ese instrumento y me hizo apreciar a mí el instrumento. Sí, y aparte hay un vínculo afectivo y emocional muy fuerte, muy potente. Más tarde, si quieres que continúe con la versión... ¿Tu madre también te enseñó algo? Sí, se ve. Todo, es que, claro, nunca he profundizado en esta parte de las raíces. Se ve que mi madre, pues, sí que aprendió a tocarla, de su madre seguramente, porque en el pueblo no habían clases de música, ni todo eso no existía. Se tocaba casi siempre de oído y de padres a hijos y de hijos a padres. Entonces, mi madre sí que la tocaba. Y ella fue, cuando ya tuve un poquitín más de edad, la que me enseñó una primera canción a tocarla, y ella solamente me enseñó una.
que es la que yo repetí durante mucho tiempo hasta que empecé a tomarle gusto e intenté sacar otras canciones siempre de oído, porque yo no aprendí a tocar el laúd ni la bandurria de solfeo. Siempre la toqué de oído y bueno... Recalco lo interesante de todo esto, ¿no? Porque es decir, tu vehículo es femenino, es decir, Sí. Abuela y madre, cuando Sí. en aquellos años, pues la mujer estaba, como digo, en un segundo plano o se quedaba en el ámbito familiar. Y es que estamos hablando de que si Purificación empezó a tocar de niña, pues estamos hablando de principios de 1900. Sí. Es decir, es un dato impresionante. Sí, no, a mí cuando lo comentamos, sí que me paré a pensar y dije, es que es cierto, es que en aquella época, del año 1900, Claro. 1910, 1920, que supongo que sería cuando ocurrió todo esto, no era habitual, la mujer no estaba integrada en la música prácticamente para nada, se dedicaba en algunas de las canciones, de las cosas a la lírica, Claro. las que se dedicaban a la lírica, pero los que eran particulares, digamos, o gente del pueblo, no había Claro. tanta mujer que cantase o que tocase. Si vemos fotos de rondallas de la época, son prácticamente todo hombres. Sí. O sea, rara vez encuentras alguna mujer. Y claro, es un dato verdaderamente llamativo, ¿no? Claro, yo ahí, perdona que me entre un poco en una conversación. Yo me pongo a pensar, hoy en día ya afortunadamente está ya más variado. Claro. Ya hay hombres y mujeres en las rondallas, en las agrupaciones musicales. Pero si lo paras a pensar, yo recuerdo, a ver, yo aquella época de mi bisabuela no la he vivido, a ella la conocí, pero no la he llegado a conocer de joven. Y yo recuerdo ya en la época de mi madre, ya el que una mujer tenía que dedicarse al hogar. No quiero ni pensar la época de mi abuela o ya de mi bisabuela. Entonces, cuando mi padre me dice, porque yo lo sabía por él, que la guitarra era de mi bisabuela, perdón, la bandurria era de mi bisabuela, y es como, ¿esta mujer tocaba a escondidas? En plan, Claro. es que era un pensamiento mucho más machista, afortunadamente ya no vivimos igual, y era una época en la que la mujer tenía sí o sí que deberse a las tareas del hogar. Claro, Entonces, tocaría como escondidas quizás, ¿no? No claro, lo sabemos. no lo sé. Al principio. No lo sé, me quedó la curiosidad de decir, bueno, tenía la bandurria y tocarían alguna rondalla, tocaría escondidas, no lo sé, está ahí el... Queremos decir que esa bandurria se conserva. Sí. Es que vamos a ver, el tema está en que yo le tomé, cuando mi abuela falleció, a mí, mi abuela tenía 2 hijos, mi tío y mi madre, y la casa, como vivíamos en Valencia, pues la casa decidieron ponerla en venta y la vendieron. Y antes de venderla, me ofrecieron la posibilidad, tanto mi tío como mi madre, de que si yo quería algo de mi abuela, que me lo llevase, que la casa iban a dejarla tal cual como estaba, pero que la iban a vender. Y yo dije que si no tenían inconveniente, lo único que me importaba y que quería recordar de mi abuela era esa bandurria que yo había tocado tantas veces, sentado en la mecedora, con la bandurria ni siquiera puesta en posición, sino sencillamente como si fuera un chiquillo Sí. tumbado encima de las rodillas y rasgándola. Estos son los años 80, cuando falta ella, ¿es así? Sí, pero es que yo te estoy hablando no del 80, yo te estaría hablando del año 59, 60. Claro, me refiero cuando te llega la bandurria a ti, años Sí, 80. Sí, el años 80. Cuando llega a mi casa, sí. Pero tú antes ya habías formado parte de agrupaciones musicales. No. Bueno, vamos a ver. Como instrumento de plectro, no. Sí que es cierto que yo, en ese impasse que yo vivía en el pueblo, yo llegué a tocar en la banda de música El del clarinete, pueblo. sí, eso El lo clarinete. sabía. Yo toqué el clarinete. Ujú. Pero lo que es la bandurria o el laúd, siempre la he tocado de oído. Ujú. De hecho, hace unos años, no muchos, mi hijo está emperrado en que yo, sabiendo solfeo, ¿por qué demonios toco de oído? ¿O por qué demonios toco con tablatura? Y bueno, pues porque me resulta más cómodo, Más y fácil. más fácil, sí. El otro día estaba con una persona y me dio una partitura y demás, y me puse a tocar la partitura como partitura. Y también me dice lo mismo: Corcho, si sabes tocar de partitura, ¿por qué demonio tocas de tablatura? Digo, pues porque me resulta más cómodo. Y yo la tablatura no la conocía, ni la conocía, ¿eh? Empecé a conocerla
cuando la segunda parte de la historia, mi hijo en Bonrepós quería que, bueno, él estaba en Tabernes Blanques, querían que yo fuera a Tabernes Blanques, y yo siempre le dije que yo no sabía tocar con partitura, no era mentira, yo no sabía partitura, y fue cuando mi hijo me dijo, pues toca por tablatura, y yo le dije, ¿eso qué es? Él me enseñó la tablatura e incluso me costó mucho porque yo, la parte superior no era la parte, para mí, en el mástil, la parte superior del pentagrama es la parte baja del mástil. Y yo empecé, cuando tocaba, la parte superior era la parte superior del mástil. Exacto. Le estaba dando la vuelta al pentagrama. Me costó bastante acostumbrarme a que el pentagrama y el mástil, de cómo lo ves a cómo lo tocas, están en posiciones diferentes. Y ahí fue donde me cogí. Al final ya me resultó tan práctico y tan cómodo y tan sencillo que me hice eso. Bueno, pero cuéntanos, ahora tenemos que hablar del tema del cante. Hay una habanera por ahí muy bonita. Sí. Cuéntanos esa historia. A ver de dónde viene esa habanera. De Cuba. De Cuba. Además viene de Cuba y de boca en boca. Estaríamos hablando en este momento de mi bisabuelo. Pero aquí hablamos de la misma línea... Ascendente. ¿Ascendente? Sí. Sería el padre de purificación. De purificación de mi abuela. Vale. Fueron a la guerra de Cuba, como muchos españoles fueron. Desconozco las fechas, lo siento. No, está bien. Y allí se ve que conoció a alguna mujer. Desconozco si hubo o no relaciones o si se casaron, o lo desconozco. Lo cierto es que cuando él vino aquí a España, conoció a su mujer y se casaron y nació mi abuela. Mi bisabuelo trajo una canción que es una canción de cuna, que la cantaban allí, él la trajo aquí y se la cantó a mi abuela cuando era niña. Mi abuela se la cantaba a mi madre y mi madre me la cantó a mí. Entonces ha ido pasando de voz y nunca ha habido partitura, ni tablatura, ni nada. Siempre se ha tocado de oído y de viva voz. Con el fin de que mantener un poquitín las raíces mías, propias. Bueno, yo tengo que recordar que tenemos un trocito registrado de la partitura. Y no quería que ese trabajo se perdiese. Sí. Encontré un buen amigo. Yo escribí como pude, como supe y como me dio a entender una partitura, y encontré a un buen amigo que me hizo toda la composición y todo el arreglo musical de esa partitura. Voy a decir el nombre de esta persona y es el que tengo presente, Jordi Piro. Le estoy muy agradecido porque él colaboró con una parte de mi historia no se pierda. Le quiero poner un poquitín en entredicho porque me prometió que algún día la tocaríamos. Pues hoy es el día. No, yo te dije, estuvimos hablando de tocarla en la rondalla y me dijiste que sí, y yo sigo esperando. Bueno, pues aquí consta en acta. No, si te estoy poniendo en un aprieto, lo que estoy haciendo es ponerte en un aprieto. Para que quede pendiente. Aquí queda en marcha. Sin fecha, sí. Pero que quede constancia de ella. Está hecha y desde luego... Yo la recuerdo también como... La letra es muy bonita. La letra nos habla de... Salí de La Habana y en mi coche fui. Sí. Era una mañana fresquita de abril. A una linda moza quise contemplar al pie de una loma junto de un pinar. Sentada en La Habana, dormida allí. La pobre estaba llorando un querer. Ay, ahora se me ha ido la letra de la cabeza. Si la canto, sí. Es el directo. Habla de un español. Habla de un español que la abandonó, que se fue. Precisamente habla de un caso así. Entonces, aquí estamos hablando que nos trae esta historia el tatarabuelo de Fran. O sea, nos vamos a ir hacia 1850, 60. La guerra de Cuba. Claro, tan fácil como históricamente mirar las fechas. Muy, muy, muy interesante esta historia. Bueno, Fran, ¿y a ti cómo te llega la afición? A mí, pues como alguna vez hemos comentado, fue... yo era muy pequeñito y mi padre tenía un laúd que le había regalado a mi madre cuando se casaron. Y yo lo recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio el ser un domingo por la mañana, porque mi padre trabajaba muchísimo y solo tenía libre los domingos por la mañana. Estaba en su habitación con el sol y estaba con el laúd tocando.
Y claro, yo era un niño y iba, papá, esa canción no me la conozco. Me tocas, no sé, lo que yo sabía en un momento puede ser D'Artagnan y los tres mosqueperros. Lo que eso, lo que veía yo, los dibujos que yo veía en la tele, ¿vale? Y mi padre, pues ya eso no me la sé. Y pues yo lo veía y tal, y pues lo escuchaba. Y luego algún día de pillar su laúd y tocar, pues como hacía él de oído. Luego más adelante, pues con la comunión me regalaron mi primer laúd, que sí ya era mío. Y entonces en el colegio había una rondalla. Y yo allí que me presenté a la rondalla y los primeros días me enseñaron la escala musical en lo que es la tablatura, sí. ¿vale? En el mástil, que no me salía. Y nada, a partir de ahí ya empecé a tocar ya con solfeo. Y luego te empezó a gustar la guitarra también, entiendo. A ver, es que yo quería una guitarra. Lo que pasa es que me regalaron para comunión en el laúd y dije, bueno, pues un laúd, ¿qué vamos a hacerle? Pero no, la guitarra la aprendí de forma autodidacta. Me regalaron también un año para Reyes un libro de los Beatles con todas las partituras de voces y guitarra. Qué bien. Y ahí viendo, fui autodidacta ahora sé cómo poner un acorde, no me preguntes qué notas son, solo sé que el acorde es así. Y luego me enganché con Tabernes Blanques, una rondalla. Vino un cliente, me dijo, hay una rondalla, ahí me presenté con la guitarra. Mira, es que hace falta laudes, guitarras somos muchos. Me pasé al laúd. La rondalla se disolvió y luego me uní en Mon Repos. Y tú, Fran, como persona joven que eres, que tienes un año más que yo, eres del 79, ¿qué le dirías a la gente que nos está oyendo para que se animase a conocer este mundo que a veces no es fácil encontrar gente de nuestra edad? A ver, es muy difícil. Yo, mira, y de aquí lanzo una piedra, o no sé qué quieres decir. Hubo en su momento, hicieron la Federación de Bandas de Música, hicieron el récord Guinness en Mestalla con vientos, vientos, lo que son bandas de calle. Y lanzo aquí una piedra a ver si alguien se anima a hacer ese Guinness con cuerdas, con plectro. Quiero decir, hay canciones muy bonitas que tocar. Yo animo a la gente que tenga un poco de curiosidad a meterse en este mundo. Llegas a conocer canciones que en la vida habías oído y te llegan a gustar. Yo, en la rondalla de Bon Repos, mentira, la de Tabernes Blanques, aprendí la Mazurca del Rey. Canción muy tradicional, sí, que yo desconocía por completo. No sabía valenciana, nada. Aunque se toca en otros sitios de España, pero sí, muy bonita. Sí, y ahora es la pieza que yo toco cuando mi padre le regalé un laúd, porque el suyo se lo rayé. Sí, he visto esta día que hacías garabatos. Lo tengo aquí. Sí, consta en acta, ¿no? Sí. Entonces, cuando le fui a como la manera que consta en acta. He traído el veterano. Cuando fui a comprarle el laúd para regalárselo, yo tocaba la Mazurca del Rey como prueba de instrumento. Sí. Entonces, hay muchas canciones muy chulas de tocar y animo que la gente se anime. A mí me ha pasado, al hilo de los Beatles, pues yo hacía un tributo con unos compañeros de canciones de los Beatles. Y siempre que veía un técnico sonido dice, bueno, vamos a probar la mandolina. Digo, no, hombre, no, que es una bandurria. Entonces hay que un poco que reeducar a la gente para que conozca, por lo menos que sepa lo que es. Y a partir de ahí, pues bueno, que vayan entrando, que es un mundo apasionante. También te digo yo que la gente conoce antes una bandurria con laúd. Cuando miran un laúd dicen, ¿eso es una guitarra pequeña? Sí, no, hay confusión. Siento, no. ¿Y cuántas cuerdas tiene? Exacto. Bueno, 12. Es sorprendente que mucha gente se quede sorprendido de que ve 12 cuerdas. ¿Y 12 cuerdas tiene? Pues esa guitarra. No, esto no es una guitarra. Perdona, pero no. Bueno, hablando de cuerdas, aquí en la comunidad habréis visto que hay agrupaciones que tocan con cuerda simple. ¿Os ha ocurrido eso a vosotros? Sí. ¿Y qué dificultades habéis encontrado? Yo he visto gente que toca... Eduardo, tocaba con cuerda simple. Eduardo, que tú... Sí, de Bon Repos. Toca con cuerda simple. Yo una vez he probado con cuerda simple y me es más... A ver, es más fácil a la hora de pulsar... ¿Más rápido? Más rápido, no. Más fácil de pulsar. Porque en lugar de yo pulsar también lo he probado. Sí, pero me refiero, el giro es más rápido, pero el trino no suena igual. Claro, es que trinar es mucho más difícil. Claro. Por lo menos para mí. Sí. Pero si quieres puntear a cuerda simple, primero, es más fácil, no te equivocas con tanta facilidad de cuerda, porque tienes más distancia entre las mismas. Yo lo he probado también, ¿eh? Quitar una cuerda y probar. No me gusta, pero no dejo de reconocer que lo que está diciendo mi hijo es verdad. Es más fácil de tocar porque tienes más distancia entre cuerdas y es menos posibilidades de error. Lo que pasa es que el repique o el trino, claro. El trino, si tú cuando tocas alzapúa, tocas muy rápido, pero si tocas
con una cuerda sola, monocuerda, tienes que tocar casi siempre en el mismo sentido. Claro. O sea, la zapúa casi no la puedes hacer. Un tuno una vez me trataba de justificar el por qué tocaba cuerda simple, pero yo no trataba de entenderlo, porque de alguna manera las cuerdas dobles lo que hacen es emular el vibrato o el garganteo humano. Es decir, esa esencia con cuerda simple no se logra esas vibraciones tan intensas. Pero bueno, es un tema interesante también de comentar. Y bueno, pues la historia vuestra es muy interesante. O sea, primero por el tema intergeneracional y luego cómo ha llegado hasta Fran. Y a día de hoy, ¿qué tenemos en marcha? ¿O qué proyectos tenéis juntos? Ahora que estás hablando de historia, ¿ves? Ahí mi padre te ha lanzado un reto, ¿vale? ¿Sí? Y ahora aquí, claro, yo toda esta historia estoy sabiéndola ahora, recientemente, ahora que salió todo esto. Yo no sabía todo lo de la habanera que había ido pasando de generación en generación y es como, ¿y por qué te quedaste ahí? Porque no la ha pasado atrás. A mí no me ha llegado. Pues ahora vamos a retarle a él. Él nos ha retado a nosotros. Vamos a retarle para que siga. Con todo el cariño del mundo. No, claro, hay algo que no sé si sí que viene a colación, pero no creo, no viene a colación. Y yo, por ejemplo, deseé con toda mi alma y debido a que yo trabajé durante muchísimos años, y de lunes a sábado, y desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, a las 10 de la noche, cuando yo llegaba a casa, el chiquillo estaba durmiendo. Cuando yo me iba de casa, el chiquillo estaba durmiendo. Solamente lo veía los domingos. Yo me tropezo de golpe y porrazo con un chaval de 18, de 20 o de 22 años que no conozco. Es mi hijo, pero que no conozco. No sé cómo piensa, no sé cómo actúa, no sé nada. Aún más recientemente, cuando fallece mi mujer, es cuando yo me siento en la necesidad de, primero, retomar ese cariño que sé que tengo, pero lo necesito sentir con mi hijo, y necesito retomar una relación que no habíamos tenido, que no había existido. Digo retomar porque no es que estaba rota, es que prácticamente no existía, pero yo quería aumentarla. Pero ves, ahí nos vino muy bien el tema de la rondalla. Ahí iba yo. Era la manera iba a parar ahí. La manera de estar juntos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo desde pequeño yo alguna vez le decía, mira, me gustaría que tocáramos juntos. Y mi padre siempre decía como que no, porque le recordaba, a ver, su hermano tocaba la guitarra. Es que también, ¿vale? Esa es otra rama, otra historia. Es otra rama. Otra historia. Claro, y entonces si tocábamos juntos era como que le recordaba a su hermano que había fallecido en el 94. Y entonces, te da un sabor agridulce. Perdón, yo por ejemplo, mi hermano era 7 años más joven que yo y él tocaba la guitarra. Él vino a mi casa cuando empezó a conocer los primeros acordes. Vino a mi casa para que yo le tocara la música y él tocara los acordes. ¿El prisionero era? No. El preso número 9. Ah, muy bien. Yo le tocaba y desde entonces no le pude volver a tocar. El preso número 9. No he podido tocarla. Lo siento, hacía muchísimos años que falleció. Además tiene una letra muy intensa. Hace muchísimos años que falleció y yo ni puedo ir al cementerio a verlo, ni puedo tocar esa canción. No puedo. Sinceramente lo he intentado muchas veces, pero no puedo. Entonces, yo sí que me vino muy bien la rondalla, a pesar de lo que está diciendo mi hijo, es cierto, que me decía muchas veces, yo le decía que no. Al final, a Tabernes, fui a verle 2 o 3 veces. Luis, que es la persona que tú estabas hablando, incluso Paco Roch, el director, y ¿cómo se llamaba el director? El Carretero. El carretero. Carretero. Todo decía, vente, y yo fui en varias ocasiones a oírlos tocar. Y empezó a entrarme el gusanillo. Y después fue cuando yo vi la posibilidad de pasarme 1 hora o 2 horas al lado de mi hijo, tocando sin decirnos nada, pero haciendo algo junto con mi hijo. En horas intempestivas porque tú trabajabas entonces. Sí. Era No, en aquella época ya se había jubilado. Ya estás jubilado. Sí, fue ya después de fallecer mi mujer que yo me hundí en un pozo y pues bueno, vi esa salida como una salida. A todos niveles, claro. Sí. Y eso me hacía acercarme a mi hijo. Estaba intentando conseguir un roce personal y paternal con mi hijo. En un primer momento, él tocaba la bandurria, yo tocaba el laúd, y claro, estábamos
juntos tocando pero separados. Y si cada uno su voz. Cada uno su voz. Cara a cara. Y entonces fue cuando yo se lo comenté a mi hijo, y mi hijo así lo decidió, y yo me alegré muchísimo, que él decidió pasarse a la bandurria, al laúd, y a partir de ese momento nos sentamos siempre juntos. Siempre que íbamos, juntos. Detrás, porque delante había quien le gusta ser la primera línea. Sí, el concertino. A mí me da igual ser la primera que la segunda que la última, me da lo mismo. Aquí primaba la unión familiar. La unión sí, familiar. Sí, exactamente. Entonces nos metíamos atrás y tocábamos juntos. Él se reía, yo siempre a mi izquierda, él siempre sentado a mi izquierda. Y nos apoyábamos mutuamente. Entonces, después fue cuando, no sé si es que tocábamos mejor o peor, pero sí que tocábamos muy sincronizados. Y quisieron que nos pusieran en primera línea. Ahí fue... Hubo un cabreo por parte de los que pasaron a la segunda, pero un cabreo monumental. Una especie de Juego de Tronos, pero sonallero. Pero monumental. Que yo le dije, que yo no tengo ningún problema, que interés en volvemos estar atrás. delante. Bueno. Que volvemos atrás, que no... El director no quería. Y el director no quiso. O sea, no, vosotros delante porque lo digo yo. Y en alguna ocasión sí que él ha estado después tentado a irse a la bandurria y él no quiere irse. Pero quería irme porque faltaba bandurria. Claro, que pero era solo un bandurria también primera. es cierto que yo no quiero que se vaya. Quiero tenerlo a mi lado. Una cosa que hemos hablado antes de cantar. Fran, ¿tú el tema de cantar te ha gustado? ¿Te has iniciado? ¿Te has animado alguna vez? Sí, me inicié yo primero en el coro del colegio como antiguo alumno. Muy bien. Y luego un día pasé por la parroquia, no me acuerdo qué pregunté, y me dijeron, hay un coro en la parroquia, ¿te quieres apuntar? Y ahí me apunté y también estaba mi padre. Espera, yo cantaba en el coro de la parroquia antes de casarme. Me casé por el trabajo, porque entonces me dediqué de lleno al trabajo, lo dejé todo, porque no podía ir. Y después, cuando mi hijo se apuntó, estuvo un año o año y medio yendo solo, Sí. y después yo volví al coro. ¿Habéis cantado algo de música tradicional valenciana, como albaes o algo así? No, de yo sé tradicional cantarlas, no. pero sé cantarlas, las canto. Aficionado. Pero como aficionado. Está muy bien. Nosotros nos dedicamos a la música más clásica. Más clásica. A Bach, a Liszt, a A ver, es que era un coro parroquial, un coro- entonces eran pues eran música para sacra. Sí. conciertos de Semana Santa. Hombre, Carmen Navidad. Burana la hemos cantado. Sí, Te lo pero digo sí que es porque- verdad que la raíz o el punto de inicio es tradicional. Sí. 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 Tenemos que... Y ahí, ya que vuelves otra vez al tema tradicional, a mí, antes has comentado al principio lo de Musescore, Sí. y a veces a mí me da rabia no haber recuperado todas esas canciones que se hubieran podido recuperar aprovechando que mi bisabuela vivía en un pueblo. En un pueblo... Porque Aquí hay mucho material que grabar claro, ahí. Es que ella vivía... Mi padre es de Tabernes de la Badigna, entonces siempre en un pueblo no es como una ciudad. Eso no lo podemos negar. Entonces, en un pueblo es siempre mucha más tradición. Se y considera todo. mucho mejor. Exacto. Entonces es una lástima no haber podido recuperar todo eso. Porque ahí se hubiera sido un trabajo... Pues aparte, y mi hijo no creo que lo sepa porque nunca se lo he comentado tampoco, mi madre bailaba bailes populares valencianos. Sí, lo sabía. Y yo fui a aprender a tocar las castañuelas y a bailar a la Universidad de Valencia. Como estaba como universitario, fui al coro. Y fui al coro, fui a bailar porque era a cambio de que mi madre le enseñara los pasos y las canciones tradicionales. Cuando las tuvieron me dijeron que no fuera, que tenían el cupo completo. Bueno, pero Y tenemos ahí, todo entonces... ahí perdí yo el baile y los cantos. Pero digamos que hemos estado en las tres vertientes, baile, canto y música de cuerda, en las tres. ¿Qué os parece que terminemos con una canción que conocemos los tres? Que recordaréis que aprendimos en Bon Repos cuando yo estaba ahí de profe, que el Cheque a Gust. ¿Qué os parece terminar con eso, la sesión? Perfecto. ¿Habéis estado a gusto? Sí, muchísimo. mucho. Bueno, pues ha sido muy bonito conocer la historia. Se han revelado datos que ni Fran conocía. Vaya. Y nos hemos retado unos a otros. O sea que tenemos varios propósitos en marcha para llevar a cabo en breve. Para la próxima, a ver si hemos cumplido todo eso. Bueno, pues gracias por la visita. Nos vemos pronto. Y nada, a los oyentes los convocamos a una siguiente sesión. Y ahora después os dejamos el Cheque a Gust. Que tengáis un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cheque a Gust, cheque a Gust, cheque a Gust, cheque a Gust, no estén pasar. Cheque a Gust, cheque a Gust, cheque a Gust.
amics xerrem i els contarem noches fent. I si han passat un bon rato, els donem per satisfet. Cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust estem passant. Cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust, ens estan matant de fam. Per a mi és un gran dia i me trobe molt content, tocant entre dos persones que sempre els tinc present. A uno li diuen Jordi i l'altre és el meu fill. Uno és un bon amic i l'altre l'únic que dic. Cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust estem passant. Cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust, i s'estan matant de fam. Hi ha un xic que jo conec i n'hi ha pocs en el carrer. Ell és molt bona persona, amb més de ser faener. De la gent que tu conegues, molts iguals que ell no hi ha. Eixa persona és Jordi, el Jordi Meiro Villar. Cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust que estem passant. Cheque a gust, cheque a gust, cheque a gust, i ens estan matant de fam. Que el final ha sido ahí apoteosis.